Aprovechamos de saludarnos en un día especial porque estamos glorificando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que aproveche de saludar, desear paz a la persona que está a su lado, porque es un momento especial. Un día especial porque estamos reunidos en su nombre. Un día especial porque podemos declarar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Un día especial porque un día Jesucristo nació, y como ya habían compartido, yo quisiera compartir ahí mismo en el libro de Isaías capítulo 9, pero desde el versículo 2, a ver si lo leemos, porque solamente se leyó una parte. Pero yo quisiera que pudiéramos leerlo completo para poder encontrarle el significado de lo que el profeta Isaías estaba hablando antes de 700 años de que esto aconteciera. A ver si lo proyectamos entonces y podemos ir leyendo allí. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas, o sea, el mundo en general, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Seguimos al versículo 3. Dice que multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, así como hoy día estaban los niños allí mostrando un gran gozo, una gran alegría. Dice: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú, y esto es lo interesante, ¿no? Porque tú, refiriéndose al Señor Jesucristo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemado pasto del fuego. Siguiente. Y allí comienza a decir lo que iba a suceder, pero antes era lo que iba a hacer. ¿Se da cuenta? Antes era lo que él iba a hacer. Pero ¿quién lo iba a hacer? Y entonces allí el profeta comienza a recibir revelación por medio del Espíritu Santo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siguiente versículo. Dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Siguiente versículo. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Bueno, vemos entonces que hay un propósito grande con el nacimiento de Jesucristo. Hay un propósito inmenso. En el mes de diciembre, en el día 25 de diciembre, acostumbran la mayoría de los pueblos y la mayoría de las naciones a celebrar la Navidad. Muchos están diciendo de que no es la fecha en realidad cuando Jesucristo nació. Otros dicen que tal vez ni siquiera nació. Otros dicen que fue en la primavera, en el mes de abril. Otros dicen que fue en el mes de septiembre, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decir que Jesucristo nació, porque la palabra Navidad tiene que ver con nacimiento. Lo importante de todo esto es que Jesucristo nació. Amén. Diga, lo importante de todo esto es que Jesucristo nació.
Porque si no hubiese nacido, entonces vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza, ¿cierto? Y sabemos que hay alguien que está interesado en cambiar las cosas, en cambiar las cosas. Y esta fecha se ha transformado en un día de confusión, donde la tradición intenta tomar el lugar de Cristo. Y por tradición se entiende muchas cosas, como el viejito pascuero en Chile, por lo menos sé que se llama pascuero, en otras partes se llama Papá Noel, y en otras partes se llama, bueno, tiene un sinfín de nombre. Allí un gordito de rojo con un pijama que trae regalo a los niños. Y claro, uno lo ve en las tiendas, lo ve en la televisión, los niños lo ven en todas partes. Por lo tanto, no puedo decir que no existe, ¿cierto? Porque existe, porque lo estoy viendo. Aunque esa es una imagen de las tradiciones. Y algo que me hizo pensar un poco acerca de esto es que un niño estaba muy triste porque no le había llegado ningún regalo. Papá Noé o el viejo pascuero o el duende, como es aquí en Suecia, Tork creo que se llama, no le trajo regalo. Y entonces el niño va y le dice al padre que es injusto porque él, a su modo de ver, se portó bien, y por lo tanto, si se portaba bien, porque los otros niños habían recibido un regalo y él no había recibido. Y entonces el padre le dijo, en su poca sabiduría, le dijo: es que te has portado mal y por eso no has recibido nada este año. Y si el próximo año te sigues portando mal, tampoco te va a llegar nada. ¿Qué cree usted que sucedió con ese niño? ¿Qué cree usted que puede suceder si el próximo año tampoco recibe nada? Porque el hombre ha inventado una tradición. Y que hay que portarse bien, y que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro, para entonces recibir un regalo. Pero son tradiciones de hombre. Porque Dios nos dio el mejor regalo y se llama Jesucristo. Amén. Y dice que todos los que en Él confíen serán bendecidos. Amén. Y esa es la verdad que tenemos que proclamar. Esa es la verdad del Evangelio. De que Dios ha dado a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Amén. Así que no importa cuándo nació, diga, no importa cuándo nació. Lo importante es que nació. Amén. Y con esto se nos abre otra expectativa, que tal vez haya nacido en la fecha de tu cumpleaños. Si no nació el 25 de diciembre, entonces a lo mejor puede haber sido en septiembre. ¿No? Por ahí por el 20, podría haber sido. No sé, en la fecha suya, no sé. Yo creo que en la Biblia nos sale claramente, aunque da cierta claridad, pero no dice exactamente, porque se iba a crear mucho más conflicto. Yo lo único que sé, que Él nació. Amén. Así que tanto la tradición ha querido tomar el lugar de Cristo, y la ciencia ha tratado de menoscabar
a Dios y su creación. Es más, yo no sé si usted sabe que el Papa Benedicto XVI sacó del portal de Belén a los animales. Dijo que el burro no existió ese día y que tampoco el buey, por lo tanto hay que sacarlo. Y es interesante cómo las tradiciones van cambiando. Cómo van cambiando. Así que si usted hizo allí, hay gente que está devolviendo los burros y los bueyes a ver si le devuelven el dinero. Pero mire, no importa que el burro estuviera o no estuviera. No importa que el buey estuviera o no estuviera. No importa que los ángeles estuvieran o no estuvieran. Lo importante es que Jesucristo estaba allí. Amén. Eso es lo importante. Así que como iglesia, nosotros debemos aprovechar estas festividades, estas celebraciones como una oportunidad, como una verdadera oportunidad de anunciar el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Y compartir estas buenas noticias con amigos, con familiares y decirles, ¿sabes qué? Jesucristo es real. Jesucristo es verdadero. Jesucristo, aunque han querido borrarlo del mapa, aunque han querido sacarlo de los libros, aunque han querido su propia palabra cambiarla, Jesucristo sigue vigente. Jesucristo sigue vigente y Jesucristo va a volver por su iglesia. Y eso es lo que es la buena noticia. La buena noticia es que no nos vamos a ir con este mundo. La buena noticia es que no nos vamos a destruir con el mundo. La buena noticia es que tenemos un lugar preparado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es la buena noticia. Y hay muchas buenas noticias. Porque el que recibe a Jesucristo recibe vida y vida en abundancia. Muchas de las personas que estamos en este lugar y que nos están viendo fueron libres de droga, fueron libres de alcohol, fueron libres de pecado, fueron libres de muchas cosas. Y fueron libres porque un día un niño nació allí en Belén. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que hoy en día la iglesia del Señor todavía puede decir que hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Un lindo coro que debiera cantarse en la iglesia. Hay poder, no sé si me acompañan los que se la saben. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder en la sangre que Él vertió. Gloria a Dios. Estamos medio afectados de la garganta. Isaías 7:14 dice lo siguiente: y esta palabra, aunque la hemos leído muchas veces, me habla, especialmente en el día de hoy, y yo espero que le pueda hablar a usted también. Dice allí: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Mire, el Señor mismo nos dará señal. Jesucristo mismo no necesita, Jesucristo no necesita del ser humano para dar señal, sino que Él mismo dio señal. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el nombre Emmanuel, diga Emmanuel.
Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué le parece? El nombre de ese niño iba a ser Emmanuel. Jesús significa Salvador. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Mire, Dios con nosotros. Cuando ese niño nació allí en ese lugar, sucedió algo. Sucedió el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, cuando ese niño era Dios con nosotros. Y este nacimiento, el nacimiento de Jesús, cumplió un importante rol en muchas áreas. Algunas de ellas son que Él confrontó la religión de ese tiempo al judaísmo. Jesucristo lo confrontó al judaísmo. Y en Juan 4, 5 al 14, no quiero detenerme mucho, pero allí Jesucristo habla a una mujer y le dice que ella no sabe lo que ella adora y que tampoco los judíos saben a quién adoran. Dice, porque llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. No tiene que ver con nacionalidad. Así que ni los gentiles, le dijo a esta mujer, ni los gentiles, ni los judíos, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Usted es un verdadero adorador, una verdadera adoradora? De esa manera hay que adorar. También confrontó al judaísmo cuando se enfrentó con Nicodemo y le dice que era necesario que él naciera de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Mire, Nicodemo era un hombre que sabía la palabra. Nicodemo era un maestro de la palabra. Él sabía perfectamente lo que la ley decía. Pero Jesucristo lo confronta. Nicodemo viene de noche a tratar de hablar con Jesucristo, a tratar de preguntarle. Y Nicodemo, yo creo que entendía de que Jesús era quien decía que era. Porque el Mesías tenía que cumplir varias cosas. Y Jesús las fue cumpliendo una a una. Por eso es que Jesús le decía, cuando él hacía una sanidad, él decía, muéstrate al sacerdote. Y a veces le decía a otro, vete para tu casa. Porque cuando se tenía que mostrar al sacerdote, es porque era una señal que se cumplía. Por lo tanto, Nicodemo sabía quién era Jesús. Y por eso que él viene de noche, para que los otros fariseos, para que los otros religiosos no lo vieran. Nosotros a veces como cristianos tenemos miedo, tenemos temores, tenemos vergüenza de decir soy cristiano, creo en Jesucristo. Bueno, a Nicodemo le pasaba lo mismo. Nicodemo fue de noche. Así que volverse judío no es una ganancia. Dígale al que está a su lado, no es una ganancia. Vamos a leer en Juan 3, versículos 3 y 7. Si mis hermanas ahí me acompañan en la proyección, vamos a leer allí entonces. No quiero extenderme mucho porque sé que el programa es un poco amplio.
Dice allí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Interesante cuando Dios repite en su palabra 2 veces. ¿Usted sabe lo que significa? Que es muy, muy, muy importante. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, usted puede volverse un religioso, el más grande de la tierra, pero si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar al reino de Dios. Así que eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Le dice, mira, Nicodemo, no sé si le diría don Nico, si tú no naces de nuevo, estás frito. Con toda tu religión no sirve para nada. Y entonces Nicodemo dijo, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? Y Jesús le dice, un hombre que debiera saber, dice semejante barbaridad. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso es que es necesario nacer del Espíritu. Si no viene el Espíritu Santo y te da vida a ti, estás muerto. Y no importa la religión que sea. Y allí entonces lo leemos. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque ya era medio viejito, ¿no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, un estudioso de la palabra diciendo semejante barbaridad. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Además, Jesús dijo lo siguiente acerca de los fariseos, los religiosos de esa época. Le dijo que eran sepulcros blanqueados. Antiguamente y en algunos países se pintan las tumbas con cal. Y por más que se pinte por fuera, por más que se quiera poner el mozo por fuera, es una tumba. Y lo que hay dentro de la tumba es pudrición. Y por eso Jesús les dijo a ellos, sepulcros blanqueados. Por afuera parecen de Dios, pero por dentro están podridos en sus pecados y maldades. ¿Se da cuenta que la religión no salva? ¿Se da cuenta que el único que salva es Jesucristo, el que nació allí en Belén? También Jesucristo confrontó la ley. Es cierto que Jesucristo vino a cumplir y cumplió la ley, pero también Jesucristo confrontó la ley. Y eso lo vamos a ver en el caso de la mujer adúltera. Lo voy a resumir solamente por causa de tiempo. Iban a apedrear a esa mujer porque la habían encontrado en el acto mismo de pecado. Y según la ley, decía que tenía que morir apiedrada por el pueblo. Pero Jesucristo, Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesucristo frenó el cumplimiento de la ley con otra ley, la ley del amor y la misericordia. Y a veces no se ha entendido esto. Me he encontrado con gente que sabe mucho de la palabra y es solamente ley.
pero no hay amor, no hay misericordia. Hay una ley mayor que esa, que la ley de Moisés, y es la ley del amor. Puedes tener todos los dones que quieras, dice la palabra, pero si no tienes amor, eres como una campana que retiñe, que mete bulla. El perfecto amor echa fuera el temor. Y también en Lucas capítulo 14, versículo 1 al 6, lo vamos a leer esto. Algunas cosas las vamos a leer, otras no, otras van a quedar pendientes. Pero en Lucas capítulo 14, versículo 1 al 6, quiero allí una vez más decir cómo Jesucristo confrontó la ley. Y cuando me refiero a la ley, estoy hablando de la ley de Moisés. Dice, aconteció un día de reposo. ¿Qué día era? El día de reposo. Hay muchas religiones que guardan el día de reposo y dicen que ese día no se puede hacer nada, ¿no? Dice, aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, mire, esto le acechaban. Seguimos adelante. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, un hombre que tenía problemas de salud, que tenía como bolsas de agua en su cuerpo. Por lo tanto, el estado de ese hombre era deplorable, porque ni siquiera podía caminar, porque eso le provocaba dolor. Pero dice allí, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, porque no era lícito, porque no había que hacer nada en ese día. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. El religioso seguramente dijo, hoy rompió la ley. Pero después, ¿qué dice aquí? Jesús sigue explicando. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey, ahora que no están allí en el portal de Belén, pero ahí salen en la Biblia, ¿no? Si su asno o su buey cae en algún pozo, ¿no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Sepulcros blanqueados. Así le dijo, ¿no? Y no le podían replicar a estas cosas. No podían decirle en contra. Porque Jesucristo vino a cumplir un gran propósito. Gálatas 5:1 dice, vamos a leer solamente eso. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No lo vamos a leer completo mejor, aunque nos alarguemos un poquitito, ¿cierto? Gálatas 5:1, porque yo quiero dejar esta parte por lo menos bien clara. Versículo 1 al 18, vamos a leer. Amén. Ahí está. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, no se circuncide. En otras palabras, porque pasa lo siguiente: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, o sea, se vuelve judío, que está obligado, por haber hecho eso, está obligado a guardar toda la ley. Y de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mire qué fuerte, qué terrible. Haberse vuelto religioso y perder
aquello que Jesucristo había hecho. Interesante. Interesante porque Dios Padre ha dado la solución. Diga, Dios Padre ha dado la solución a través de Jesucristo. También confrontó al pecado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Eso dice la palabra allí. Confrontó al pecado, con su muerte la confrontó. Lo quitó con su sangre. ¿Sabe usted que lo único que puede quitar el pecado del mundo es la sangre? Tiene que haber un sacrificio de sangre, de un cordero sin mancha. Por eso algunas religiones, algunas sectas, algunos movimientos espirituales extraños hacen sacrificio de animales como gallos, gallinas y gatos. Pero se van a condenación y condenación eterna por hacer ese tipo de pacto de sangre. Porque el único pacto que te va a salvar es el pacto con la sangre de Jesucristo. Así que tómate de la sangre de Jesús para que todos tus pecados, si fueran como grana, sean blancos como esa nieve blanca que vemos allá afuera. Y que este año tenemos bastante. Estoy pensando en exportar nieve. Si hay alguien por internet que esté interesado, tenemos harta nieve para exportar. Usted se ríe, pero llegará momentos en que el agua va a faltar, en que el alimento va a faltar. Y eso va a ser un tesoro. Además de confrontar al pecado, reconcilió por medio de su muerte al hombre con Dios. Mateo capítulo 9, versículo 6. Mateo capítulo 9, versículo 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Sabe por qué le dice así? Porque los fariseos estaban allí. Y entonces le decían: ¿cómo vas a sanar? Pero Jesús comienza diciendo que le perdona los pecados a él. Y si ya sanar era un pecado para los fariseos, imagínense decir esas cosas. Pero Jesús dice que es más grande que lo sane o que le perdone los pecados. ¿Qué es más grande? Porque Dios puede hacer las dos cosas: sanarte y salvarte. Pero hay un pecado, a propósito de esto, que no quiero que se me pase por alto. Mateo 12, versículo 31. Hay un pecado que es muy peligroso. Hay un pecado que no puede ser lavado con la sangre del cordero. ¿Usted se imagina? Y lo vamos a leer. Por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, no le será perdonada. Tenemos que tener mucho cuidado con esta boquita, hermanos, que a veces habla cosas que no debe hablar. Tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque ese pecado no tiene disculpa, no tiene perdón. Y por eso que quería ponerlo allí, porque ¿se recuerda usted lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede pertenecer al reino de Dios. Bueno, ¿cómo va a nacer del Espíritu si se ha renegado contra el Espíritu? Es imposible. Y por último, confrontó la muerte. Con su resurrección, Jesucristo es el único que dijo que Él iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Ningún otro líder. Usted puede encontrar la tumba de muchos líderes religiosos. La tumba del Buda se sabe dónde está. La tumba de todos los otros líderes religiosos también se sabe dónde están. Pero hay una tumba que está vacía. Porque esa tumba, hubo allí alguien que murió, fue enterrado, pero al tercer día resucitó con toda gloria, con toda honra, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, juntamente con todos aquellos que han creído en Él. Gloria a Dios. Por eso es que quiero decirle, este es un día especial. Jesucristo no solamente resucitó Él, sino que en vida Él resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, y Él dijo que los que estén muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Así que aunque haya muerto, si ha creído en Jesucristo, va a resucitar, tal como Él lo hizo. Dios le bendiga. Quiero dejar a los hermanos y hermanas de la alabanza que este sea un día especial para usted y un día especial para el Señor, aunque hoy no es el día del nacimiento, como ya dije, pero celebrémoslo todos los días a Jesucristo, porque un niño nos es nacido. Dios les bendiga. Amén y amén.